Hay varias formas de leer. En un sillón o de pie. En voz alta o en silencio. Con un libro o tres a la vez. En ratos o en maratones. Con los ojos y también con los oídos. La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Lecturas dramatizadas de toda clase de piezas literarias. Producido por Juan López Moctezuma. Martes y jueves a las 22 horas por el 860 de AM. Una visión auditiva de tus clásicos literarios. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Allen Ginsberg, el poeta beatnik, 2026, 100 años de su nacimiento. El poema Aullido fue el grito de liberación, de guerra de los beatniks. Fue junto con En la carretera, de Jack Kerouac, la obra representativa de dicha generación. Sus primeras célebres palabras han sido citadas, adaptadas, tergiversadas y veneradas desde entonces. Vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas. El poema fue leído, interpretado, cantado en una famosa galería de San Francisco en 1955. Allen Ginsberg, 860 AM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Del 25 de abril al 31 de mayo se lleva a cabo la Jornada Nacional de Vacunación. Es momento de iniciar, completar o reforzar el esquema de vacunación de embarazadas, niñas, niños, adolescentes, personas adultas y adultas mayores. Las vacunas son gratuitas y estarán disponibles en unidades de salud y módulos de vacunación. Conoce qué vacunas te corresponden y dónde vacunarte llamando al 079 o visita dondemevacuno.salud.gov.mx. Vacunar es amar. Gobierno de México. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal Radio. A todos ustedes que nos hacen el favor de sintonizarnos en el 860 de AM aquí en Radio UNAM, así como también a todos ustedes, amigos cibernautas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Hoy hemos preparado un tema, pues bueno, por demás trascendental, y pues bueno, ya viene la temporalidad, ¿no? Respecto de lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Bueno, estaremos atentos a cualquier comentario, cualquier inquietud que tengan sobre este tema, pero lo vamos a ver desde el punto de vista laboral. Y atendemos otro programa donde lo vamos a ver desde el punto de vista fiscal, las contribuciones que se causan por pagar y recibir esta participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, conocida como la PTU. Pues muy bien, antes de iniciar el programa, les recuerdo que estamos totalmente en vivo, que estamos transmitiendo por 860 de Radio UNAM, por la plataforma de Mirador Universitario, YouTube de la COAED y por Facebook de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Y pues bueno, si también quieren participar con sus preguntas, con sus comentarios, alguna inquietud que tengan, lo pueden hacer a los teléfonos 55 55 36 89 89 y a nuestra alada que es 850 52 688. Les reitero, 55 55 36 89 89 y nuestra alada que es 850 52 688, donde estaremos muy atentos a cualquier comentario, sugerencia, pregunta que tengan, así como también estén atentos porque tenemos para ustedes 4 revistas
o 4 suscripciones, mejor dicho, a la revista de Consultorio Fiscal. Vamos a hacer una pregunta, ya saben, a mitad del programa, y también a través de vía telefónica nos llaman, y a las 2 primeras que nos den la respuesta correcta se llevarán la suscripción, y a nuestros amigos que están por las redes sociales, a los primeros que nos contesten, también se van a llevar la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Y también pues tienen la posibilidad, les agradecemos mucho que nos compartan a través de sus redes sociales lo que es la transmisión de este programa, donde estamos platicando de lo que es la PTU. Y bueno, antes de iniciar con nuestro tema, vamos a ir a nuestras cápsulas introductorias y continuamos para iniciar con el tema. XEUN AM 860 Radio UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. PTU, Disposiciones Laborales. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, STPS, informa que la participación de los trabajadores en las utilidades, PTU, es un derecho laboral establecido en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, mediante el cual las y los trabajadores reciben una parte de las ganancias generadas por la empresa donde laboran. Este derecho busca reconocer la contribución del trabajo en la producción y fomentar una distribución más justa de la riqueza. De acuerdo con las disposiciones laborales, las empresas están obligadas a repartir el 10% de su renta gravable entre sus trabajadores. Este monto se divide en 2 partes iguales. Una se distribuye según los días trabajados durante el año y la otra en proporción al salario percibido. Además, el pago debe realizarse dentro de plazos específicos, hasta el 30 de mayo para personas morales y hasta el 29 de junio para personas físicas. Asimismo, la normativa establece límites y condiciones para el reparto, como un tope máximo equivalente a 3 meses de salario o el promedio recibido en los últimos años, así como excepciones para ciertos tipos de empresas. Conocer estas disposiciones permite entender cómo se equilibra la protección de los derechos de las personas trabajadoras con la viabilidad económica de las empresas, promoviendo un reparto justo y transparente de las utilidades. Así, se refuerza el cumplimiento de una obligación fundamental en materia laboral en México, manteniendo siempre tus cuentas claras. Fuente: Gobierno de México. Cuentas Claras. Consultorio Fiscal 860. Somos la otra frecuencia. Radio UNAM. Muy bien, pues ahí tienen nuestra cápsula introductoria a nuestro tema del día de hoy, que es la PTU, disposiciones que establece la Ley Federal del Trabajo para regular esta entrega a los trabajadores que tienen que hacer las empresas. Y bueno, para platicar de este tema contamos con la participación, con la presencia, el apoyo del licenciado en Contaduría, Irving Levi Pérez Aguilera. Irving, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Al contrario, maestro, gracias a usted por la deferencia y gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y les comparto un poco de la trayectoria del maestro Irving Levi Pérez Aguilera. Él es licenciado en Contaduría con especialidad en Fiscal por la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es catedrático en diversas universidades y fundador y socio de la firma Rule Accounting Service. Es también asesor y capacitador fiscal, laboral y financiero. Y pues bueno, entre otras muchas cosas más, igual también conduce su programa, que también he tenido el honor de que me haya hecho el favor de alguna vez invitarme a comentar de estos temas fiscales, empresariales y todo ello, ¿no? Pues muy bien, Irving, muchas gracias, nuevamente bienvenido a tu programa de Consultorio Fiscal. Muchas gracias. Pues bueno, este tema de la PTU, a veces pues esas cosas que no nos gusta, que no les gusta a los empresarios, no nos gusta cuando estamos en el punto de vista de empresarios entregar o repartir, ¿no? Pero pues no se trata de los gustos. E incluso a nivel mundial, pues ¿cuántos países dan PTU? Sí. México, de los que están, ¿no? Correcto. Pero esto tiene una razón. No es nada más porque se le antojó a un legislador, a un gobierno, a un presidente, ¿no? Tiene una razón esto, ¿no? Sí, correcto. De hecho, hay un antecedente importante que no hay que hay perder de vista. Y aquí es muy importante y me gusta siempre abrir con esta parte cuando explicamos este tema de la PTU, relacionado a enfocar o identificar el origen de lo que es este derecho consagrado en nuestra Constitución.
Haciendo un poquito de historia, recordar que este derecho se consagra en la Constitución de 1917, en donde en una época revolucionaria se empieza a legislar, empieza a incorporarse este artículo 123, en donde se identifica justamente el participar o hacer partícipe a los trabajadores de las utilidades en las empresas. Claro. Pero es importante destacar que hasta 1962 se empiezan a establecer las reglas particulares de operatividad, justamente en materia laboral, para el correcto reparto dentro del sector empresarial. Fíjense cuántos años tuvieron que haber pasado para que se establecieran estas reglas particulares. Y al día de hoy, pues justamente estas reglas, pues recientemente, por ahí del 2021, 2022, tuvimos una actualización en nuestra Ley Federal de Trabajo con reglas específicas que al día de hoy, pues es importante tener en cuenta, identificando, por supuesto, para ello que va dirigido este derecho consagrado desde nuestra Constitución directamente a los trabajadores. Claro. Y sí, bien decía usted, maestro, es importante considerar que México es parte de esos países, de los pocos a nivel Latinoamérica, que incluye dentro de su legislación, dentro de su Constitución, el tema de la PTU. Tenemos, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, países como Chile, Colombia, inclusive Brasil, quienes tienen conferido dentro de su legislación laboral este derecho, pero México es de los pocos que los tiene a nivel constitucional. Claro. Entonces, bajo este sentido, sí es importante voltear a ver las reglas particulares, entender el trasfondo, y más que ello, el poder identificar a quiénes va a aplicar, a quiénes no va a aplicar, y las especificaciones desde el punto de vista laboral que debemos de tomar en consideración quienes tenemos el privilegio de tener o contar con el apoyo en materia laboral de esos trabajadores. Claro, y bueno, eso es muy importante que se tenga presente, porque pues, de repente, sobre todo cuando vienen empresas extranjeras, ¿no? Correcto. De aquí de alguna forma ya estamos familiarizados, lo escuchamos, aunque a veces no nos metamos mucho, pero escuchamos eso de la PTU, todo este tipo de cuestiones. Pero cuando vienen varios extranjeros o van a hacer inversiones, hay que levantar y decir, oye, ahí hay PTU, Sí. Ahí tienes que considerar que tienes que pagar una PTU por las utilidades, ¿no? Correcto. Y a veces dice el extranjero, oye, bueno, ¿qué? También son socios, también invierten, ¿o qué? Que hay que dar o me van a apoyar cuando yo tenga pérdidas, también me van a... ¿no? Y pues no, la realidad es que no es así, sino es un derecho, y yo creo que también eso es importante, es un derecho constitucional. Correcto. Establecido para los trabajadores, pues reconociendo su participación que hacen para generar utilidades, ¿no? Correcto. Y lejos de eso también tiene la finalidad de que eso, pues bueno, pueda mejorar también, pues evidentemente la calidad de vida del trabajador y motivarlo también para la productividad. A que bueno, decimos coloquialmente, se ponga la camiseta, sí, para que haga buen desempeño en la empresa sea productiva y también le toque una parchita, ¿no? A lo mejor esa es la parte con la que se busca estimular. Pues lamentablemente no todos lo entienden así, correcto, no todos lo ven de esa forma, pero también es una de las finalidades, ¿no? Sí, y de ahí deriva ahora el poner atención ya en la parte práctica, el cómo se configura el vínculo laboral, porque sí, es importante considerar que este derecho va dirigido a los trabajadores, y subrayo, trabajadores. Claro. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque en ocasiones, ya en la parte práctica, en materia laboral, sucede que tenemos que considerar que en ocasiones, dentro de la contratación misma del trabajador, en ocasiones se vicia la forma de contratar o se malentiende la forma en cómo se contrata o se plasman en los contratos en materia laboral. Particularmente me gustaría hacer referencia a lo que establece el artículo 35 de la Ley Federal de Trabajo, donde identifica la manera en cómo se deben de configurar o establecer las relaciones laborales, y particularmente involucra 4, que son obra determinada, tiempo determinado, temporada y tiempo indeterminado. Nada más esas 4. Claro. Nótese, y hago énfasis, que este artículo jamás hace alusión a un concepto, por ejemplo, de asimilados a salarios. ¿Por qué? Porque en ocasiones... Pero no tendría que hacerlo. Exacto, porque no es su materia. Claro. No tiene por qué figurar en este concepto. Claro. ¿Y por qué lo decimos? Porque en ocasiones, vuelvo a hacer énfasis, dentro de los vicios que se tienen en materia laboral es, pues, te contrato por asimilados a salarios, te hago firmar un contrato bajo esta figura,
pensando que con eso libro la parte de las obligaciones laborales, caso tema de la PTU. Por supuesto. Pero cuando llegamos a estas épocas, a estos meses, en donde el trabajador que cumple un horario, que realiza actividades de acuerdo a ciertos lineamientos que le dictan, dicen, oye, pues, y que hay una subordinación. Y que hay una subordinación. Que es la parte más importante. Sí, claro. Que hay una subordinación. Por supuesto. Y ahí es donde se disfraza, claro, se simula correcto, el tema con salvo tu mejor opinión, Irving, pues eso de los asimilados, primero no existe. No. O sea, no es una figura jurídica, con todo respeto. Eso es un paradigma que se ha creado, sí, que no tiene fundamento legal, que no tiene muchas cosas. Aun cuando, amigos, hay que tener cuidado. A pesar de que en el plan maestro de fiscalización se está atacando desde hace algunos años, se están revisando estas figuras que se han hecho un abuso en el uso de estas para perjudicar a los trabajadores, por lo que ya comenta el maestro Levy. Vale la pena mencionar que incluso algunos hasta en su contabilidad tienen la apertura de la cuenta de asimilados. Oye, pues que no tiene contador esa empresa o qué. No, es un error garrafal del punto de vista donde queramos verlo, tanto de la parte en materia fiscal como en parte en materia laboral. En materia laboral, esta situación ni siquiera debe de mencionarse, ni siquiera debe de estar en el script, porque de suyo pues no debería de figurar. Ahora, ¿dónde nace muchas veces las dudas, las inquietudes de quienes manejan esta figura? Por esa simulación. Claro. O sea, la inquietud nace porque, oye, pues si es un trabajador, huele, sabe, se parece a que es un trabajador y pues me va a reclamar utilidades. Pero tengo el contrato. Es que de suyo ese contrato ni siquiera lo tenías que haber manejado. Claro. Por eso es muy enfático el artículo 35. Ahora, ese 35 dicta una regla muy específica y me gusta mucho la materia laboral porque es de lógica. La lógica te dice, y así lo establecen justamente las reglas particulares en PTU, que te va a servir para identificar a los dos tipos de trabajadores que van a jugar ciertas reglas de juego para el cálculo de PTU. Por ejemplo, en el caso de trabajadores eventuales y trabajadores de planta. Claro. Entiéndase trabajadores de planta como aquellos que ostentan un contrato por tiempo indeterminado. Y entiéndase aquellos trabajadores eventuales como tiempo determinado. Y aquí es un punto muy importante de partida, porque al definir justamente esto, ahora entramos a un detalle donde, siguiendo el tema laboral, ahora muchos se preguntan, oye, chispas, ¿qué crees? Tengo un contrato a prueba. Y ahí yo pregunto, ¿de verdad se debería o se tendría que manejar ese contrato a prueba? Porque si leemos textualmente el 35, te refiere solamente a estas 4 modalidades para definir una relación laboral y hay una coma. Y te dice, en su caso, se podrá establecer un periodo de prueba o de capacitación inicial. Claro. Y textualmente el periodo de prueba, cuando vamos al artículo 39, letra A de la Ley Federal de Trabajo, te dice, este periodo se puede implementar sí, solo sí, en 2 casos. El primero, cuando se establezcan relaciones por carácter indeterminado, relaciones de trabajo por carácter indeterminado. Y segundo, cuando sean determinado, pero que excedan de 180 días. Claro. Entonces ahí nace la pregunta. Primero, no estamos hablando de un contrato. Estamos hablando de un periodo. Son 2 cosas distintas. El contrato va a decir en todo caso, contrato por tiempo indeterminado. Y el clausulado establecerá, en su caso, el periodo a prueba. Entonces, si tu inquietud viene porque si tú manejas un contrato a prueba y quieres saber si le toca o no PTU, pues primero identifiquemos que ese periodo a prueba viene precedido por un contrato por tiempo indeterminado. Y si esta condicionante se da, entonces estamos hablando de un trabajador de planta. Y un trabajador de planta, si haya sido un día que haya trabajado, le corresponde por ese día PTU. Si estamos hablando de un contrato por tiempo determinado que exceda de 180 días, entonces estamos hablando de un trabajador de carácter o de tipo eventual. Y la característica para PTU, para ese sector en particular, es que por lo menos sean 60 días continuos o discontinuos de trabajo en el año. Claro. Entonces, de ahí justamente la importancia y la invitación para quienes nos escuchan de identificar y establecer las reglas particulares del cómo contratar y la manera
precisa de establecer esas formas de contratación. De ahí la sugerencia de asesorarse con un buen abogado en materia laboral. Sí, y por otra parte, yo me permito también sugerirle a todos los amigos que nos hacen favor de acompañarnos, si alguna vez trabajaron en alguna empresa y se da esta situación, porque si digo, desde el punto de vista, estoy de acuerdo. Patrón, fíjate cómo contratas. Correcto. Perfecto. Oye, trabajador, fíjate cómo te contrataron. Porque como bien dices, por un día que trabajaste o por dos, el tiempo que haya sido, se dan estas condicionantes, tienes derecho a reclamar tu PTU según el año en que haya ocurrido esto. Y bueno, también hay un punto importante en la ley del trabajo que, salvo tu mejor opinión, Irving, pues independientemente que si no, que hay duda, que no hay duda, pues ahí está el 18 de la ley del trabajo, ¿no? Correcto. Que dice, oye, cuando haya duda, no te preocupes respecto a la interpretación de la norma y la aplicación de la misma, ¿no? Correcto. No te preocupes, se va a aplicar el criterio que más favorezca al trabajador. Sí. Entonces, digo, no se trata de abusar, no, se trata de que si tú como trabajador tienes derecho a la PTU en los términos que se acaban de comentar, ve por ella. Correcto. Punto, ¿no? El patrón está obligado a entregarte tu PTU y, pues bueno, si no, pues bueno, hay que reclamarla, ¿no? Y de ahí la importancia y la invitación, vuelvo a enfatizar para quienes nos escuchan, de identificar particularmente cómo y qué se está haciendo desde el inicio de ese vínculo laboral. Claro. Ese es el punto. Porque desde lo que se hace al inicio va a dictar o va a condicionar para estos efectos, particularmente de PTU, el cómo se va a repartir y qué reglas de juego va a observar. Y en ese sentido, pues siguiendo la temática de este contrato, pues definimos también el salario, el cómo se está remunerando. Y entramos a otro tema que es un condimento especial para este tema de PTU, que es el salario. Claro. Porque podemos llegar a manejar en la práctica quizás salarios de carácter fijo, variables, mixtos inclusive. Y muchos en ocasiones se preguntan, bueno, si tengo estas variables o estos conceptos en el salario, ¿qué voy a tomar como referencia? ¿Qué voy a tomar como condicionante? Porque ahora las reglas particulares toma en consideración un salario diario para poder efectuar el reparto sobre los salarios devengados en el ejercicio. Y aquí entramos a un tema también muy importante a considerar, porque primero, el cálculo correcto de un salario diario lo tenemos en el artículo 89, último párrafo de la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué nos dice este ordenamiento? Bueno, nos dice que cuando el salario se pacte por semana o por mes, se tiene que dividir entre 7 o entre 30 respectivamente. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, aquí podemos detectar quizás otro error que en ocasiones se comete en las áreas de recursos humanos. Pensando en que no todos los meses son de 30 o 31 días, pues dividen entre 30.4. Entonces, de ahí, primero, la particularidad, la norma en materia laboral dicta que es entre 30. Claro. Contraté en febrero, divides entre 30. Es que luego toman el criterio del Seguro Social. Correcto. Ese es el problema, o ¿no? de la materia fiscal, que te dice, pues divide entre 30 puntos. Sí, pero es que tienes que aprender a separar que una cosa es fiscal, otra cosa es laboral, claro, y otra cosa es Seguro Social. Por supuesto. Sí, en una nómina convergen los tres, pero cada quien tiene sus propias reglas de juego. Claro. En ese sentido, ahora, siguiendo con esta temática, en la determinación para efectos de la PTU, se identifica que cuando tú manejas un tipo de salario fijo, se entiende, y así lo establece la norma laboral, que deberás de tomar en consideración el salario por cuota diaria, el salario diario, es decir, lo que tú le pagas al trabajador por un día de trabajo. Sin prestaciones, sin considerar gratificaciones, sin considerar algunos otros conceptos adicionales. Que le pago tiempo extra, que le pago premio por puntualidad, asistencia. No, esos déjalos fuera. Solamente lo que por cuota diaria el trabajador percibe. Eso es lo que tenemos en consideración para efectos de PTU. Tengo un salario variable. Ok, en la parte variable identifica que tienes que promediar por los salarios devengados en el año y el promedio resultante es tu salario. Una pregunta, Irving, de referencia. Más bien una sugerencia. A veces no nos queda claro el tema que es devengado, ¿no? Para aquellos, correcto. Sí, porque a veces hasta uno dice, ¿qué? Sí. Y ahí te vas a los diccionarios a averiguar qué, ¿no? Y luego en el contexto de la ley, sí, y más de la Ley Federal del Trabajo, que es una ley que hay que tener mucho cuidado en cómo analizarla por el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Me gustaría que más o menos comentaras, ¿no? Por favor, hacer esa aclaración. La palabra devengado textualmente proviene del latín vendicare. Significa atribuirse o tener derecho a. Esa es la etimología, claro, de la palabra.
Sin embargo, cuando estamos hablando en materia laboral, esto significa que un trabajador tiene derecho a recibir su salario cuando efectivamente trabaja, que es lo que enuncia el artículo 82 de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, si yo trabajo, pues tengo derecho a recibir por parte de mi patrón esa retribución por mi trabajo. Entonces, cuando hablamos de la palabra devengado, hablamos de esa retribución por los días efectivos de trabajo. Es decir, yo trabajé, yo lo devengué, yo tuve derecho a, entonces tengo ahora el derecho a recibir esa remuneración. A eso es a lo que se refiere. Sí, así es. Un poquito más coloquial, lo que me deben. Exactamente. Que ya trabajé. Lo que me deben que ya trabajé. Sí, sí es importante, amigos, que tengamos esto porque luego, pues bueno, hay palabras que nos pueden confundir. No todos estamos metidos en este ámbito. Eso es totalmente lo que somos. Si vamos a ver con el médico, ¿no? Y nos habla con usted y nos espanta más, ¿no? Y no entendemos ni qué nos dijo. Correcto. Bueno, eso es una parte muy importante. Es lo que yo ya trabajé, ¿sí? Y el dinero que me deben por ese trabajo que yo ya realicé, que aún no me entregan, ¿no? Correcto. Y en ese sentido, al sacar ese promedio, pues obviamente se toma como referencia cuando tengo esas variables, porque no depende de una parte fija que yo tenga, entonces el promedio es el que tomo en consideración para efectos de este reparto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo elementos o un salario de carácter mixto? El salario de carácter mixto se identifica particularmente porque está conformado de una parte fija y una parte variable. Bueno, para efectos de PTU, bajo este contexto, se considera solamente para efectos del cálculo la parte fija, la parte variable no entra. Claro. Entonces, en este sentido, los salarios, dependiendo de cómo se vayan plasmando y cómo se vayan manejando y acordando con los trabajadores, serán lo que debemos de estar identificando para efectos de este reparto. Ahora bien, una vez esto, entramos derivado de esa palabra devengado que comentamos hace un momento, ahora los temas de los días a descontar. Claro. Porque sí, dijimos, yo trabajo, me pagan, no trabajo, no me pagan. Claro. ¿Y por qué y en qué ocasiones se configura el que yo no trabaje o yo no tenga derecho a recibir ese salario? Bueno, porque probablemente faltaste. Y faltaste porque te enfermaste, porque quizás estás de incapacidad. En el caso de las damas, quizás fueron mamás y por los periodos pre y postnatales, pues tienen este derecho. Tus vacaciones. Las vacaciones, correcto. Entonces, aquí entramos a otro tema en donde es muy importante identificar también los conceptos que se pueden llegar a dar respecto a los días que se descuentan para efectos de la PTU. Y me gustaría iniciar, maestro, si me lo permite, desde el enfoque constitucional. Desde el artículo 123, apartado A, identifica que los riesgos de trabajo son conceptos que absorben o que hacen frente directamente los patrones. En Ley Federal de Trabajo sigue la misma temática, le sigue la misma línea, sigue conservando y reconociendo este mismo hecho. Tan es así que por eso en un seguro social se contempla una rama de seguro llamada riesgo de trabajo, que cubre ante estas eventualidades al patrón y al trabajador. ¿Por qué lo digo? Porque en este sentido, para efectos de PTU, resulta importante considerar que el riesgo de trabajo, cuando se dan las incapacidades, se toma como día efectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las incapacidades sujetas a riesgos de trabajo no se descuentan del reparto de utilidades. Y aquí algo muy importante. Desde el punto de vista de la Ley Federal de Trabajo, el riesgo de trabajo, el concepto riesgo de trabajo, se divide en dos. Tenemos accidentes y tenemos enfermedades. Entiéndase accidentes como parte de esa lesión orgánica o perturbación física que tiene el trabajador que queda imposibilitado para desarrollar su trabajo. Entiéndase también dentro de este contexto la desaparición forzada por un acto delincuencial, que ese es el distintivo entre Ley Federal de Trabajo y Ley del Seguro Social. Otro más, los accidentes de trayecto. Entonces, cuando hablamos de una incapacidad por accidente de trayecto, estamos refiriéndonos que esa calificación que llega a dar Seguro Social está dentro del riesgo de trabajo. Por tal motivo, esa incapacidad no es sujeta en el cálculo de PTU a restarse o disminuirse para los días devengados objeto de ese reparto de utilidades. Claro. Entonces no se descuentan, se toman como día efectivo de trabajo. Otro más, en el tema de maternidad.
recordando que también desde Constitución se consagra y se preserva el derecho a que aquellas personas, las damas que van a ser mamás, tengan el respaldo por parte de esas incapacidades pre y postnatales, los famosos 84 días, también se toman como días efectivos de trabajo para efectos del reparto de PTU. Entonces, el criterio de que ahora los dos se embarazan aquí no tiene... No, aquí no. Aquí no incide en lo más mínimo. Y es que ahora los dos están embarazados, ¿no? Exacto, ¿no? Aquí particularmente sí va dirigido a, y es muy enfática la Ley Federal de Trabajo, a las madres, a las mamás. A ellas va dirigida esta disposición. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas incapacidades que en ocasiones la propia ley del Seguro Social establece o identifica como enfermedades no profesionales? Porque también en la práctica se ha llegado a dar el tema de, oye, fui al seguro precedido de un accidente, me fui a jugar el fin de semana con los cuates, me torcí el tobillo porque estoy fuera de forma, y fíjate que ahora voy al seguro y me tipifican como enfermedad no profesional, esa incapacidad. Claro. Me dan incapacidades de 1 o 2 meses y me pagan a partir del 4º día al 60%. Patrón, ¿y qué voy a hacer con los otros 3 días? Y el 40% restante. Claro. Pues hay una disposición, de acuerdo al 42 de la Ley Federal de Trabajo, que enuncia que se suspenden las obligaciones de pagar el salario y prestar el servicio, patrón y trabajador respectivamente, en los siguientes supuestos. Fracción 2, en enfermedades no profesionales. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que esto abre la posibilidad, y esa es la condicionante que ahora para efectos de PTU da la posibilidad para restar del cálculo de días devengados o trabajados en la determinación, claro. Entonces, importante, enfermedad profesional o riesgo de trabajo se toman en consideración. Enfermedad no profesional se descarta. Así es. Muy bien, amigos, pues tengan muy en cuenta estos detalles que a veces no tenemos o los controles siquiera, no llevamos una adecuada bitácora cada trabajador de cada vez que tiene alguna incapacidad y la razón por la cual la tuvo. A veces las empresas no tenemos adecuadamente pues un cumplimiento en este sentido, ¿no? Una cuestión ni siquiera por cuestiones de control interno, cuestiones de algún cumplimiento normativo respecto de estos temas que son muy, muy, muy importantes, muy trascendentales para no pagar ni PTU de más ni PTU de menos, ¿no? Correcto. Pues bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir hablando de ese tema de lo que es la PTU. Consultorio Fiscal Radio. En su edición 881, correspondiente a la primera quincena de mayo de 2026. Consultorio Fiscal, como siempre, contiene interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. Iniciando el mes de mayo con el tema de la PTU y el reparto de utilidades a los trabajadores, Arturo Morales Armenta y Carla Gabriela Calderón Cruz nos ofrecen un artículo que aborda las dudas y lo más relevante al respecto a manera de preguntas y respuestas. Por su parte, Marta Josefina Gómez Gutiérrez expone y analiza los principales cambios generados tras la más reciente reforma al reglamento de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que el nuevo régimen de retenciones para personas morales en plataformas digitales y el entorno de la fiscalidad digital que lo rodea son examinados a detalle por Ignacio Antonio Zorrilla Medina. Además, también encontraremos otros artículos con temas igual de novedosos como el complemento concepto para la facturación de hidrocarburos y prolíferos y su alcance fiscal, técnico y operativo, la exportación indirecta en servicios prestados por comisionistas, las principales reglas de la resolución de facilidades administrativas para 2026, los precedentes y tesis de los tribunales colegiados respecto a las normas de información financiera, la fecha límite para la presentación del dictamen fiscal 2025 este próximo 15 de mayo, y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto como parte del número 881 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica
consultoriofiscal.unam.mx. XEUN AM 860 Radio UNAM. Lo más relevante en pocas palabras. 29 de abril. El Servicio de Administración Tributaria informó que los ingresos del gobierno federal alcanzaron 1.766.787 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, lo que representó un incremento nominal de 46.856 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior. La dependencia detalló que la recaudación tributaria ascendió a 1.575.409 millones de pesos, impulsada principalmente por ISR e IVA, y destacó que este resultado refleja una mayor eficiencia recaudatoria y el cumplimiento de los contribuyentes en línea con los objetivos fiscales del gobierno. 30 de abril, la Secretaría de Economía anunció una serie de nombramientos en su estructura interna tras la salida de varios funcionarios. Los cambios forman parte de una reconfiguración institucional en áreas clave de industria, comercio y desarrollo productivo. Entre los principales movimientos, Jimena Escobedo Juárez fue designada como subsecretaria de Industria y Comercio, mientras que Vidal Llerenas Morales fue propuesta como titular del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Asimismo, Carlos Javier Castillo Pérez asumirá la jefatura de la Unidad de Desarrollo Productivo. 3 de mayo. El Banco de México reportó pérdidas por 410.052 millones de pesos durante 2025, derivadas principalmente de efectos cambiarios. De acuerdo con la ley, estos remanentes solo se generan después de cubrir reservas y pérdidas acumuladas, por lo que en esta ocasión no hubo recursos disponibles. Las pérdidas se explican por la apreciación del peso y la evaluación de activos en moneda extranjera, lo que afectó el balance del Banco Central y eliminó una fuente extraordinaria de ingresos públicos. Lo más relevante en pocas palabras. Consultorio Fiscal Radio. Muy bien, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes, amigos. Gracias por continuar con nosotros en este su programa de Consultorio Fiscal, donde estamos platicando hoy los puntos relevantes de la Ley Federal del Trabajo, los más importantes respecto a lo que es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Y pues bueno, antes de continuar, estábamos aquí dudosos de hacer la pregunta para que se puedan llevar la revista, la suscripción a la revista, de Consultorio Fiscal. Y la pregunta va a ser, maestro, ¿en dónde está consagrado el derecho de los trabajadores al reparto de las utilidades? Perfecto. Muy bien, pues ahí tienen la pregunta. ¿Dónde se consagra la obligación o el derecho que tiene un trabajador a que reciba la PTU? Muy bien. Y la segunda pregunta es, ¿quién va a ganar, no? Sí, para el domingo, por supuesto. ¿Quién va a ganar para el domingo? Aprovechando la plataforma que tenemos no hay lugar a en nuestra duda. casa. Claro, no soy afecto al fútbol, pero pues yo creo que van a ganar los Pumas. Por supuesto. No hay vuelta de hoja. Ojalá. No hay vuelta de hoja. Muy bien, pues continuando con estos puntos que son, pues la verdad de mucho detalle. Son de mucho detalle, pero son muy importantes porque pues eso conlleva a recibir adecuadamente la PTU por parte del trabajador y no tenga problemas, porque también hay que tomar en consideración que esta PTU pues también es revisada. Sí. También es revisada por autoridades laborales, es revisada por una comisión de los trabajadores, también es revisada, e incluso es revisada por autoridades fiscales en su momento, sí. tanto el sistema de salud tributaria como el Seguro Social también revisan la adecuada determinación de la PTU, y muchas veces puede ser que una empresa pues aparentemente cumplió con sus obligaciones, pero cuando voltean a ver el tema de la PTU y la revisan, pues hay que tener mucho cuidado porque de repente llega a suceder que hay diversas irregularidades, ¿no? La determinación. Correcto. Por eso tan importante del lado del trabajador conocer todo esto para poder estar pues tranquilos de que recibió adecuadamente su PTU, y por parte de los patrones pues también estar tranquilos de que pagaron adecuadamente a sus trabajadores esta PTU, ¿no? Sí, correcto. Y en dado caso de una revisión, pues salga todo adelante, ¿no? Sí, y adicionando al comentario, maestro, si me permite, me gustaría enunciar el hecho de que para efectos de Seguro Social, si bien es cierto que en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social exceptúa de la integración al salario base de cotización, la PTU, es importante no perder de vista que le estoy hablando de unos 4 o 5 años, en Diario Oficial de la Federación
el Seguro Social publicó un criterio normativo referente justamente al pago de las utilidades como parte de las condicionantes que podrían llevar a así integrar el salario base de cotización. Aquí es importante considerar que este criterio hace alusión al hecho de que cuando se pague fuera del plazo establecido, y entiéndase, y así lo redacta este criterio, antes o después de lo que establece la Ley Federal de Trabajo como temporalidad para el pago de esta PTU, eso es una condicionante para integrar al salario base de cotización. Eso es muy importante no perderlo de vista, porque si pago antes la PTU, y el criterio hace alusión a que en las revisiones que ha hecho el Seguro Social, algunos patrones inclusive tienen pago anticipado de PTU como parte de sus registros contables. Bueno. Eso condiciona el que esa PTU o ese pago anticipado sí integre al salario base de cotización de acuerdo a ese criterio, o que en ocasiones pagado fuera del plazo establecido sí condicione la integración al salario base de cotización. Y eso, pues bueno, resulta lógico desde mi punto de vista, porque pues la PTU es la PTU. Correcto. Y si no la has determinado, ¿qué anticipas? Correcto. Sí, si es una empresa que siempre tiene utilidades, bueno, puede estimar, bueno, sabe que las va a tener. Oye, espérate, pero lo que estás dando ahorita no es PTU. Correcto. O sea, porque insisto, la PTU es la PTU y se determina y se calcula de una forma. Y espera los tiempos. Exactamente. Para repartirla, o sea, no te adelantes. Sí, incluso hacer las cosas fuera de tiempo, ya sea hacia adelante o hacia atrás, es incorrecto. Correcto. ¿No? Esas son cuestiones que tenemos que tomar en consideración, y aunque contablemente le podamos llamar o incluso lo pongamos en contratos o lo pongamos donde le pongamos el recibo, el timbrado, lo que hagamos, perdón, eso que estás entregando no es PTU. Eso puede ser una gratificación. Correcto. Puede ser un estímulo, como quieras, pero no es PTU y evidentemente integra. Sí. Tanto para Seguro Social, aparte tampoco es adecuado aplicarle la reducción que ya se platicará en otro programa, el efecto fiscal, ¿no? Claro, el efecto fiscal es diferente, que no es el efecto fiscal de PTU, porque eso no es PTU. Correcto, sí. Y en ese sentido, entender que dado esto, pues juega también las reglas particulares de las normas protectoras del salario. Claro. De hecho, la PTU también considera como parte de estas normas protectoras ese cobijo que le dan en los artículos que regulan esas normas protectoras a la propia PTU. Poniendo un caso relevante, el artículo 101 de la Ley Federal de Trabajo establece que el salario en efectivo deberá pagarse, no siendo permitido ser sustituido por vales, mercancías o cualquier otro signo representativo con el que se pretenda sustituir la moneda. Y más adelante dice, previo acuerdo con el trabajador, se puede realizar el pago por medios bancarizados. Entonces aquí hay también que tener en consideración que esta misma norma le aplica al tema del reparto de utilidades. En este sentido, la PTU puede ser sujeta a descuentos, sí, siempre y cuando esos descuentos se configuren o estén dentro del marco regulatorio del artículo 110 de la Ley Federal de Trabajo, donde hay reglas particulares y topes o límites para establecer estos descuentos. Porque sí, de suyo el descuento está prohibido para el salario y más para la PTU, pero salvo estos conceptos del 110 fracción primera, se pueden aplicar, ¿de acuerdo? Que es parte de esas normas protectoras del salario. Otra más, una de las normas protectoras dice que el salario se paga directamente al trabajador. Esto aplica específicamente también a la PTU. Si el trabajador está imposibilitado para cobrar el salario, o entiéndase la PTU, puede hacerlo un tercero con una carta poder suscrita por 2 testigos. Esto lo enuncia también el artículo 99 de la Ley Federal de Trabajo. Que de alguna forma ahorita pues va todo a las cuentas de nómina. Correcto, que es lo ya más. Pero el tema es, ¿se está cumpliendo con todos los requisitos? Exacto, el control interno, cómo está. No olvidemos que hay muchas revisiones, y casualmente la autoridad laboral, que está haciendo las revisiones para el debido cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, revisa muy bien este rubro. Correcto. Revisa muy bien este rubro, no se queda únicamente con el tema de que le muestres la anual, sino lo revisa muy bien, te pide papeles de trabajo, te pide muchas cuestiones, y eso es lo que en algún momento aquí hicimos un programa respecto de ello, y vino el director a platicar, y estamos buscando eso porque se han dado cuenta en la mayoría de los casos que los trabajadores no reciben adecuadamente la PTU, ¿no? Correcto. Como que es algo que
que duele. Sí, Bajo claro. el principio de lo caído, le duele mucho al patrón cumplir con esto, pero pues bueno, el trabajador también está participando para generar esa ganancia, esa utilidad, y ese es ese estímulo que hay que darle. Entonces hay que hacerlo correctamente, hay que revisar muy bien cómo estamos haciendo los controles, los papeles de trabajo que están haciendo, y en un momento dado la comisión de los trabajadores puede pedir esa información para la verificación, nada más que es que le pongan ahí la anual, sí, claro, la opción anual, y digan, mira, ahí está la PTU, y de ahí partimos, ¿no? Sí. Sino que también se verifiquen la adecuada determinación, y aquí sí es trabajador por trabajador, porque ni no todos faltaron, ni no todos tuvieron incapacidades, ni no todos tuvieron, depende del tipo de incapacidad que tuvieron, profesional o no profesional, claro, y esto lo hace que sea un traje a la medida respecto de cada trabajador. Sí, ¿no? muy, de forma muy genérica, detallado, ¿no? Correcto. Y ahí entra un tema particular, bien lo decía usted, maestro, control interno. O sea, ¿cómo estás llevando el control interno en general en tu empresa? Claro. Pero para este tema que estamos abordando en particular, en el área de recursos humanos, ¿qué protocolos tienes para dar un seguimiento a las incapacidades? Y muchos pierden de vista el que, pues si no me entregó la incapacidad del trabajador, pues fue problema del trabajador. ¿Yo qué? No, espérame. Es que de acuerdo al reglamento de la ley del Seguro Social, mi querido empleador, estás obligado a dar un seguimiento, y es la referencia que tienes ahí a tu control interno. Claro. Y si el trabajador o sus familiares omiten entregarte la incapacidad, tú tienes que solicitarla directamente al Seguro Social, porque para esos efectos, sí, no nada más va de por medio, por ejemplo, una prima de riesgo de trabajo, va ahorita de por medio tu PTU. Claro. Y pues ahí te cuento, si le descuentas un día, si no le cuentas un día, pues el trabajador en el análisis y reporte que hagas, la comisión mixta, pues sí, por supuesto que va a empezar a preguntar, te va a empezar a establecer oye, ¿por qué me tocó esto? ¿Qué elementos fueron los que consideraste? Y en ese sentido, alguien, por ejemplo, hace unos días me preguntaba, oiga, Conda, ¿y qué pasa, por ejemplo, si la empresa no genera utilidades? Y al no generar utilidades, ¿se debe de conformar la comisión mixta del reparto de utilidades? Yo le decía, sí. Claro. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque ahora con esa comisión tú le vas a tener que explicar por qué no generaste una renta gravable objeto para un reparto de utilidades. Claro. Le vas a tener que mostrar las razones por las cuales no llegaste o no alcanzaste esas utilidades. Entonces ahí es donde se tiene un esquema y le da particularmente fuerza a la comisión mixta de reparto de utilidades para justamente identificar el por qué sí o el por qué no en su momento se llevan a cabo estas utilidades. Entonces, en este sentido, sí es muy importante considerar que para estos efectos tengas o no tengas una renta gravable, si es necesario realizar sí o sí en estas fechas la integración de tu comisión mixta de reparto de utilidades. Claro. Irving, tenemos unas preguntas de adelante, maestro, por favor. Nuestros amigos. Mira, primero, antes que nada, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Y Castillo Misa, pregúntese. Buena tarde. Para efectos de una pensión alimenticia, ¿la PTU también se considera para el pago de dicha pensión? Saludos. No, la respuesta textual, no. Considerando otra vez, volvemos al tema normas protectoras del salario, 110 de la Ley Federal de Trabajo. Si el concepto se encuentra ahí, entonces sí. Y si el concepto no, entonces no. 110, Ley Federal de Trabajo. Es un principio muy peninsular de mi tierra, ¿no? Cuando sí y cuando no. Correcto. Bien, entonces, en este caso, no se debe de considerar. Y también tenemos otro comentario, otra pregunta, ¿sí? Esta pregunta, pues nada más sale David, y dice, disculpe, ¿es correcto dividir? No, ningún disculpa, David, estamos para servirte, ¿sí? Al contrario, gracias por hacer tu pregunta. Dice, disculpe, ¿es correcto dividir el total del destajo entre los días laborados en el año o sería un promedio mensual? Gracias. Ahí sería promedio mensual. Ok. Entonces sería, en este caso estaremos hablando de un promedio mensual, David. Muchas gracias y pues bueno, seguimos atentos, amigos, a las preguntas o comentarios que tengan respecto de este tema, que es la PTU
sobre sus disposiciones que la regulan en la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Y bueno, ya particularmente entrando ahora con estas reglas recientes que tenemos para, ya una vez determinando ese 10%, pues ahora entramos a esta reforma que tenemos por ahí de 2022, para ahora tener dividida en dos partes ese 10% y repartir una primer porción en relación a los días de salario devengado y otros en razón a los salarios que recibe el trabajador, días devengados. En este supuesto, entonces, es importante considerar que se dan estas reformas dentro del marco regulatorio en Ley Federal de Trabajo, en un contexto en donde recordemos que en esos años estaba muy interesado gobierno federal en empujar, en consolidar la reforma de la subcontratación. Y textualmente dentro de la exposición de motivos de esta reforma se enuncia que como parte, digamos que de esa moneda de cambio, para poder pasar la reforma del outsourcing, pues se negocia de alguna manera con el sector empresarial que se establezcan topes a nivel PTU, y es por eso que ahora tenemos estas reglas particulares de dividir entre dos y tener a su vez límites a razón de 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años de reparto de utilidades. Así es, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Son disposiciones que de alguna forma, pues no sé si la palabra correcta sea a quién beneficia, a quién perjudique, ¿no? Esta disposición. Al final del día, creo yo que esta disposición violenta o va en contra de lo que justamente marca la Constitución, ¿no? Al establecer esta garantía para los trabajadores, una garantía social para los trabajadores, no está dentro de las garantías individuales, ¿no? Es una garantía social que la Constitución otorga, como que entonces hay un poquito ahí en contra de eso, ¿no? De la finalidad. No olvidemos el tema de que, bueno, todo tiene, y luego hablamos de espíritus, ¿no? El espíritu de todo esto, que pues esto no es esoteria, sino tiene una razón, o sea, una ratio legis y algo que protege, ¿no? Ese bien jurídico tutelado que se tiene, salvo tu mejor opinión, creo que pues esto lo limita, ¿no? De alguna forma. Y de alguna manera volvemos al punto inicial con el que iniciamos la plática. Es un derecho, se trata de preservar al trabajador y en aras de ello, pues es el objetivo que no debemos de perder de vista. Motivarlo para que se pongan la camiseta. Esto lo desmotiva en muchos casos, ¿no? Sí, claro. Pues muchos dirán, bueno, pues... Oye, me estás pidiendo horas extras. Exactamente. Me estás pidiendo que dé el extra. Claro. Pero ¿y yo en qué escribo? ¿Yo en dónde? ¿Cómo veo? Todo para el vencedor, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, ahí es muy importante también porque en ocasiones ya en la parte práctica, pues muchos llegan a considerar, oye, ¿y cómo le hago para bajarlo? ¿Cómo le hago para...? No, espérame, es que es un objetivo, una razón en específico que tenemos para los trabajadores. Y en ese sentido, es importante también no perder de vista que el hecho de que los trabajadores conozcan los tiempos que tienen para ejercer ese derecho, aun y que no estén laborando activamente, es importante no perderlo de vista, contando un año. Un año a partir del día siguiente al que es exigible ese derecho. ¿Qué quiere decir esto? Pongo el caso, por ejemplo, a nivel personas morales. Personas morales presentando su declaración en el mes de marzo tienen 60 días para repartir PTU. Esto nos lleva particularmente a este mes de mayo, último día, como fecha límite para repartir estas utilidades. Día siguiente al que es exigible, 1 de junio. Claro. A partir de ahí empieza a correr ese año que los trabajadores tienen para poder ejercer el derecho, levantar la mano y decir, oye, aquí me tocaba algo, parte de ese pastel, me toca una rebanada. Entonces, en este sentido, tienen ese añito, ¿de acuerdo? Y que son parte de las reglas particulares que la propia Ley Federal de Trabajo establece como estos tiempos que se deben de cuidar para hacer exigible este derecho. Por supuesto, y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque incluso no nada más esto incide o lo pueden aplicar los trabajadores actuales, sino alguno que ya no esté. Correcto. También puede ir tiene ese año, para esa fecha, aunque podamos suponer, dejó de trabajar justamente hace un año. Sí, correcto. Y pues se fue a otra empresa a laborar o ya no está, tiene que estar atento porque del año que trabajó, digamos de enero a mayo, que estamos en mayo, que trabajó,
pues bueno, tendría que ir a reclamar su PTU en esa empresa, ¿no? Obviamente considerándose que esté en los supuestos de, y volvemos al tema, el contrato. Claro. Oye, es que la empresa no me dio el contrato. Pues nada más te invito a que le eches un vistazo al artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, donde te dice que hay que tener en poder de ambas partes una copia de ese contrato. Claro. Y con eso pues te puede dar la posibilidad a que tú puedas hacer exigible justamente ese derecho dentro de lo que establece la propia Ley Federal de Trabajo. Muy bien, pues Irving, déjame mencionar, tenemos ganadores. Perfecto. Adelante. De la revista, según lo que tenemos acá, Selene Arlet dice, es el 123 de la Constitución, apartado A. Muy bien. Gustavo Veraz Fernández dice 123 Constitucional, Política de los Estados Unidos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción 9. Y Olivia Santillán, ese artículo 123, fracción 9, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Federal de Trabajo, a partir del artículo 117 a 131, excelente. También es correcto. Castillo Misa, así es. Esa es la pregunta, ok. Así es la pregunta que nos hicieron. Y pues bueno, los tenemos como ganadores. Por favor, mándenos alguna dirección de correo electrónico para que les demos llegar la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Y pues muchas felicidades y gracias por participar en este programa de Consultorio Fiscal. Muchísimas gracias. Y pues bueno, algunos puntos, ya ves que siempre el tiempo nos apremia, ¿no? Y andamos corto con algunos minutos. Claro. ¿Qué otras consideraciones consideras importantes deben de tener en cuenta nuestros amigos? Gracias, maestro. Pues la particularidad, a mí me gustaría hacer énfasis en los contratos, me gustaría hacer énfasis en la importancia de reconocer este derecho en materia laboral a los trabajadores e incentivarlos. Esa es la principal particularidad. Y en ese sentido, el priorizar para estos efectos y una correcta determinación el control interno. Claro. Es algo que de aquí en adelante, y de hecho ya lo traemos desde hace un par de años, en todas las áreas, y particularmente el tema que estamos abordando en materia laboral, sí me gustaría invitar a quienes nos escuchan el que puedan priorizar particularmente control interno en sus empresas. Por supuesto. Ese es el punto a considerar. Yo estoy totalmente de acuerdo, nada más sumaría un poco algo más, que va implícito, nada más para efectos de precisar los entregables del control interno. Correcto. O sea, no nada más basta que se esté implementado las reglas, ¿no? Sí, los entregables, los papeles de trabajo, donde llevo esos controles, todo ese tipo de situaciones que serían los entregables para de nuestro control interno, porque pues no, eso es lo que nos van a pedir. Sí. En nuestro caso, las autoridades, las comisiones, o en el caso de alguna demanda, donde se incluya también el tema de la PTU, pues bueno, también eso hay que tenerlo, ¿no? Y lo que le va a dar fuerza al proyecto de reparto de utilidades que se conforme en esa comisión mixta. Claro, sí, no es suficiente, o no entendamos que ya cumplimos con toda la obligación por poner a consideración la declaración anual, sí, ¿no? Que muchas veces consideramos que con eso es suficiente. Totalmente de acuerdo. Y también hay un punto que es importante que reflexionemos, sobre todo el tema de los patrones, en donde, como comentabas, ¿no? Siempre como que buscan al contador o al fiscalista, oye, ¿cómo le hago para bajarle, no? Sí. Y se refieren a bajar la base del tema de la base gravable o del reparto para la PTU, ¿no? Correcto. Y la verdad, pues bueno, finalmente somos servidores sociales como cualquier profesión, ¿sí? Y no estamos para afectar a nadie. Correcto. Hay que ser siempre en eso la cuestión, no nada más de ética, sino la cuestión de equitativa, ¿no? Sí. O sea, ¿quién tiene el poder para quitarle al trabajador un derecho? ¿Me explico? Correcto. Porque sean, por poquitos pesos o muchos pesos que sean, pues creo que nadie lo tiene, ¿no? Sí. Nadie lo tiene y no estudiamos para eso. Y no nos preparamos para eso. Sí, no, totalmente. Entonces, este tipo de conductas, pues sí, son reprobables totalmente. Y cambiar la mentalidad, maestro. Claro, sí, y cambiar esa visión del empresario, porque si de repente hay disposiciones que van saliendo y molestan, porque, ¿cómo es posible que el trabajador, lo que está haciendo ahorita el gobierno, digo, no estoy totalmente de acuerdo en todo, pero hay una parte donde, oye, el incremento al salario, ¿no?
¿Sí? Pues sí, pues es que muchas veces el patrón debe tomar en cuenta que también es culpa de él, pues lo quiere tener con el pie en el pescuezo, ¿no? Sí, correcto. Pagar lo menos. Entonces, pues no, o sea, tampoco, no es esa cuestión equitativa, ¿no? Correcto. Mientras más fastidiamos al otro, estamos a gusto. Y al final de cuentas estamos en el mismo barco. Claro. O sea, somos parte de lo mismo, vamos con el mismo objetivo, y pues la idea es... Y eso es lo que da origen al tema de que, ¿por qué el trabajador siempre está en contra del patrón en contra del trabajador? Y están juntos, pero siempre está ese pleito, ¿no? Sí, correcto. Esa cuestión de estarse cuidando cuando, pues bueno, no había que sumar, ¿no? Sí, había claro. que sumar y trabajar en la confianza de que todo el mundo hace las cosas adecuadamente, ¿no? Correcto. Y si no, pues adiós, ¿no? Me salgo de aquí o pero también hay que tomar conciencia de esas cuestiones que están llevando a muchos cambios, a muchos criterios en ese sentido, ¿no? Correcto. Muy bien, pues Irving, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, maestro. Por tus valiosos comentarios. Gracias. La verdad, sí hay que generar esa conciencia, ¿no? De hacer las cosas adecuadamente. Claro. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted, un placer. Gracias. Muchas Y también, gracias. amigos, a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Pues bueno, los invitamos a que el día de mañana también nos acompañen en el programa de Consultorio Fiscal TV a las 10 de la mañana por Mirador Universitario y también por el Facebook de la Facultad de Contaduría y Administración, donde estaremos hablando de este tema de la PTU, disposiciones laborales, ¿no? Y pues bueno, el agradecimiento a nuestro director general de Radio UNAM, a Benito Taibo, al director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Armando Tome González, al secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, al licenciado Romarico Fuentes Romero. En los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jarat, Alma Villegas, Carlos Castellanos, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, David Hernández, Alexis Moreno y César Martínez. Y agradecemos también la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de la CUAED. Y pues bueno, no olviden que a continuación tenemos y sigan con esta transmisión, escuchando la programación de Radio UNAM con las noticias más importantes del mundo de Radio Francia. Y pues bueno, soy Miguel Ángel Martínez Zug. Gracias nuevamente por habernos acompañado en este programa y acuérdense muy bien, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Hasta la próxima. Buena tarde. Consultorio Fiscal. Radio.